Las ciudades, sus entornos y nuestro hogar. Cómo contemplar diferentes realidades económicas y sociales. Diferentes miradas para entender la realidad y los desafíos del mercado inmobiliario más allá de los ladrillos. Cimientos, un podcast de la Cámara Inmobiliaria Uruguaya. Interés público. La Agencia Nacional de Vivienda se crea hace 16 años. Klaus Mill, arquitecto, presidente de la Agencia Nacional de Vivienda. Justamente por la reestructura del Banco Hipotecario del Uruguay. En ese caso el banco tenía carteras, era un banco social, un banco que tenía mucho problema de liquidez, como todos saben, que el Senado, todo el Parlamento votó, en este caso estuvo de acuerdo en darle liquidez al banco, pero sobre todo generar una nueva empresa. En este caso es una empresa pública. La Agencia Nacional de Vivienda es un organismo descentralizado que el cometido inicial es trabajar con aquellos créditos del banco que no se podían gestionar. Estos se gestionan iniciando con más de 50.000 créditos que se constituyeron en 11 fideicomisos de distintas categorías. Hoy de esos 50.000 créditos quedan activos menos de la mitad, un 46% aproximadamente, que comprenden casos de hipotecas, casos de promesas de compraventa, cooperativas de vivienda que se gestionaban antes del Ministerio de Vivienda desde el Banco Hipotecario, cooperativas de antes del año 2000, del año de 90 para atrás, digamos 2000 en esa época. Y bueno, esa es la gestión por parte de la agencia que se hace. Justamente la agencia se constituyó como un fiduciario que administra esos 11 fideicomisos en nombre del Ministerio de Economía. Por el otro lado, la agencia había que colocarla en algún inciso de los ministerios y se la incorpora a lo que es al inciso del Ministerio de Vivienda. Por lo tanto, desde ahí se constituye también como un brazo ejecutor de las políticas que desarrolla el Ministerio de Vivienda. Entonces tiene ese doble rol en el que, por un lado, administra los fideicomisos del Ministerio de Economía, que son los créditos que se originan en el Banco Hipotecario, y por el otro lado participa en el plan quinquenal del Ministerio de Vivienda. Dentro de lo que es la participación en este plan quinquenal del Ministerio de Vivienda es donde se enmarca una cantidad de actividades y donde, para ir más al detalle, es donde se enmarca lo que viene a ser la ley de vivienda promovida. Y desde ahí se crea, digamos, la oficina del inversor en la Agencia Nacional de Vivienda, es la que lleva adelante el ingreso, el registro, el control, el seguimiento de las obras que presentan los inversores privados, justamente para llevar adelante las exoneraciones fiscales que ellos han. Entonces, digamos que ese es el la gran descripción de la Agencia de Vivienda. Vamos a entrar un poco más en detalle, pero quería preguntarte primero, ¿cómo se da tu ingreso a la Facultad de Arquitectura y a la profesión? ¿Cómo nace la vocación? ¿Por dónde empieza? Bueno, yo soy sanducero, nací obviamente en Paysandú, me crié, estudié en Paysandú, y bueno, en el transcurso de la edad liceal, la vocación por la arquitectura, y eso me trae a Montevideo a estudiar en la Facultad de Arquitectura, y ahí, bueno, empieza obviamente todo un periplo de conocimiento de la arquitectura. Además me especializo después durante la carrera, me interesa más lo que es la parte estructural. Empiezo a especializarme en lo que es estructuras y
luego de recibido, me dedico básicamente a lo que es el diseño de estructura y cálculos estructurales y asesoramientos a las empresas desde el punto de vista estructural. Mantengo un vínculo con la Facultad de Arquitectura como docente en una de las cátedras y ahora en este momento solamente en la parte de lo que es la antigua carpeta, previo a los alumnos que se reciben. ¿Cómo accedo al pasar de este mundo privado a la parte pública? Ahí va, o sea, de la carrera, del título, de la especialización con una empresa particular y con un socio en el tema estructural. Exacto. Te designan para la agencia. Bueno, ¿cómo se da cómo es ese pasaje? ¿Cómo lo encaraste? Más allá que obviamente está dentro de lo que es tu métier. Bueno, casualmente estaba en esa instancia también de buscar una superación más. No era necesariamente este camino, pero estaba buscando justamente dar algunos pasos más en el desarrollo. Y se dio una casualidad de esas que se da en 1.000.000 de un conocido. Nuestros hijos van juntos al colegio. Me dice, mira, estamos armando el partido, me gustaría que estamos precisando gente que lleve adelante, que impulse, gente que sea innovadora, impulsora. ¿Te animás? Sin compromiso, me presentás el currículum y eso pasó en octubre, creo, del 19. Luego de las internas o antes, no, fue luego de las internas, antes de las elecciones. Y se lo presenté, pero de ahí hasta febrero del 20 no... Sin novedad. No, yo ya iba por otros caminos y me convocan y de ahí se da todo muy velozmente. Me dicen, mira, tenemos esta posibilidad de que ingreses. Previamente había estado en Mevir un tiempo, muy cortito, un par de semanas, y luego se da esta posibilidad de que ingrese a la presidencia de la Agencia Nacional de Vivienda. Obviamente que miré los cometidos de la agencia y una decisión muy rápida de tomar esta decisión. ¿Estás? Sí, 100% estoy, y si estoy al 100%, así le dije. Entonces, y de ahí empezó justamente todo el conocimiento que realmente uno cuando ve una institución del lado de afuera, tiene el panorama macro y lo que realiza. En ese momento conocía mucho más de las cooperativas, del Ministerio de Vivienda, el programa de cooperativas que llevaba adelante la agencia. También algo, obviamente, de la vivienda promovida, pero no tenía el métier general. Y la verdad que la agencia es una agencia... Es una empresa que hoy tiene en el entorno de 400 funcionarios a nivel del país, con 22 sucursales, 3 en ciudades no capitales del interior, y se desenvuelve en muchísimas áreas de la temática de la vivienda, y lo que justamente implica que hay que abarcar mucho, hay que trabajar en muchísimas cuestiones, y la verdad que cada vez que se escucha cómo trabaja la agencia en los distintos ámbitos, se puede decir que es una empresa descentralizada que trabaja pública, que trabaja muy bien y que tiene un muy buen ritmo de trabajo y un muy buen reconocimiento. Hay muchas temáticas que se realizan. Seguimiento de programas, por ejemplo, de licitaciones públicas del Ministerio de Vivienda, los visados de los proyectos, como te dije, las cooperativas de igual manera. Todo lo que tiene que ver ahora con la incorporación de DINISU, que trabaja con los relojos. La agencia también administra algunos terrenos que están en lugares donde hay asentamientos. Entonces se está trabajando en conjunto con la DINISU, con la Dirección de Inclusión Social y Urbana, en donde la agencia, como te decía, hay algunos terrenos, por ejemplo, Malvin Norte, la zona de Piedras Blancas, que se está trabajando fuertemente y ahí hay una incidencia urbana. La agencia, en todo lo que
participa tiene una gran incidencia en el desarrollo urbano y eso es importantísimo también destacar. Bien. Klaus, vamos a entrar un poco en lo que es la ley de vivienda promovida, que era uno de los aspectos más centrales de la actividad de la agencia. Te lo propongo de este modo: vayamos a una traducción de esa ley de 2011, porque se habla de beneficios para generar viviendas de interés social, es decir, generar una cartera de viviendas para personas de ingresos medios, esto en cuanto al espíritu de la ley, pero ¿cuánto se ha logrado de eso o cuánto todavía queda por recorrer para que esta ley de vivienda promovida genere un impacto decisivo en el mercado inmobiliario? Bien, esta ley surge en el año 2011. Es una ley que, a raíz de algunos promotores privados, distintas cámaras, la Cámara de Promotores Privados de la Construcción del Uruguay, está buscando, digamos, generar mayor dinamismo en la construcción y salir también de la zona de Montevideo que se construía siempre al sur, claro, en ese momento. Entonces, derramar la construcción a otros sectores de los barrios de Montevideo, en primer lugar, y justamente generar vivienda para familias de menores ingresos o nivel medio, digamos, claro, ¿no? Justamente el nombre era de interés social. Esto generó como ustedes saben, bueno, genera la ley del 18795 que genera, digamos, las exoneraciones fiscales para ese momento y una zonificación para construir, para que se derrame justamente hacia otras partes de Montevideo. Y esto fue muy bueno. En los inicios esta ley empezó a trabajar muy bien y después empezaron a aparecer en el 2014, 2017 algunas reglamentaciones para querer topear las viviendas. Empezaron a generarle distintas puntualizaciones, enfoques, lo que en realidad ralentizaron la inversión. Sí. Y este proyecto, digamos, no empezó a caminar muy bien. Es decir, se buscaba una ley que promoviera viviendas con menor costo de construcción en otras zonas que no fueran las zonas costeras más tradicionales, y a su vez que costara menos construir, que costara menos para la gente. Por ahí había entonces un obstáculo que se entendió que había que solucionar. Sí, de todas maneras lo que se buscaba era regular los precios en ese momento, los precios para que pudiera acceder, los precios obviamente no bajaban, y esto motivó en años anteriores, como te decía, en el 2014 y el 2017, a poner topes, por ejemplo, topes de precio, ponerle topes de cantidad de viviendas, ponerle lo que refiere también a que una parte de las viviendas, un 10%, las comercialice por su lado el Ministerio de Vivienda. Entonces, esto genera, obviamente, primero, el Estado es más lento en la comercialización. Esto implicaba que muchas de esas viviendas no se comercializaban en el tiempo que necesitaba el promotor. A su vez, el costo que se suponía que iba a generar este tope, en realidad se trasladaba a los precios de las viviendas restantes. Entonces, había siempre hubo en realidad un incremento de precios y no una baja de los precios. Y esto generó una restricción muy grande, porque fíjate que hasta ese momento hasta el 2014 ingresaban en el promedio de las 100, 105 hasta 110 proyectos por año, y a partir del 2015 no se llegó a superar los 90 proyectos ingresados al año. Entonces, nuevamente, a raíz de los promotores privados y en conversación con el presidente de la República, lo primero que hizo Luis Lacalle Pou, el presidente, es generar una nueva resolución, una nueva reglamentación, liberando los topes de precio, liberando aquel porcentaje que
destinaba el ministerio para la venta, y además liberando, digamos, las viviendas de un dormitorio para que se puedan construir en la totalidad de los proyectos, pero además incorporando en un porcentaje al monoambiente, que hasta entonces no es considerado vivienda por la ley de vivienda. Entonces, el monoambiente se incorpora también en esta nueva reglamentación. Y esto generó, a partir del año 2020, un récord año a año. Así, en pandemia se ingresaron 115 proyectos, que ya suponía un récord, porque ya era más de todos los años anteriores, inclusive en el origen de la ley. Esto en pandemia, obviamente, en donde los proyectos también tuvieron que tener una revisión, porque no se podían ingresar prácticamente de forma manual, sino que se tuvieron que ingresar de manera digital a través de PDF. Esto generó también, prepararnos para otro de los pasos que estamos dando, que es la digitalización de todos los servicios, digamos, de la agencia. Y esto posibilita que en el futuro se puedan presentar proyectos de vivienda promovida a través de la plataforma BIM. Entonces, esto genera un determinado cambio. Pero te sigo comentando que en el 2021 se generó un récord más de 180 proyectos. En el 22, el año pasado, se generó un récord encima del récord del año 21, con 194 proyectos ingresados. Y este año, el año móvil, podemos decir que estamos ya también vaticinando que vamos a tener más de 200 proyectos ingresados en el año. Para seguir con el tema, pero de repente es una aclaración que la gente puede estar escuchando. ¿La agencia maneja también cartera de viviendas o no? Carteras de vivienda, la agencia administra, digamos, administra las carteras del Ministerio de Vivienda. No ofrece a la venta como tal. No ofrece. A ver, entendamos una cosa. Si vamos a lo que es la agencia como brazo ejecutor del Ministerio de Vivienda, no lo ofrece. Pero sí ofrece viviendas en el caso de fiduciario. ¿Qué pasa? La Agencia Nacional de Vivienda, como es fiduciaria del Banco Hipotecario, tiene estos 20.000 créditos que te decía, que se están de alguna forma gestionando. Muchos de ellos se están pagando las cuotas, la gente está pagando las cuotas para liquidar su préstamo inicial, ¿verdad? Pero muchos de ellos, por diversas razones, quedan viviendas libres o vacías, o se recuperan por impagos, por morosidad o por lo que sea. Entonces, esas viviendas que se recuperan se vuelven al mercado nuevamente. ¿De qué manera? La agencia lo que hace es restaurarlas y reacondicionarlas, digamos, a nuevo para venderlas usadas. O sea, son viviendas usadas, reacondicionadas. Bien. Esos son los llamados que realiza la Agencia Nacional de Vivienda cuando ustedes escuchan un llamado de parte de la agencia para comercialización. Y bueno, y eso se genera alrededor, digamos, de todo el país, pero dependiendo de los ingresos de viviendas que se tienen. Bien. Klaus, tú haces una descripción de la cantidad de proyectos que viene aumentando en cuanto a la ley de vivienda promovida. Se entiende que hay un impacto, o es la evaluación que hacen ustedes, que hay un impacto positivo en cuanto a la búsqueda de la ley. Lo planteo desde este lugar y a ver cómo podemos ir mirándolo. Aparecen más viviendas y hay obviamente una oferta mucho mayor para una demanda que es importante. ¿Se está atendiendo ahora sí el sector ese intermedio de ingresos o todavía quedan cosas por hacer con las actuales herramientas? La vivienda promovida justamente genera beneficios fiscales. Esto es el mercado privado que trabaja, construye y vende por oferta y por demanda. Acá no interviene en las ventas el Estado. Pero la regulación de precios, yo hoy te podría decir que a lo que es el incremento, digamos, de proyectos que se está viendo, el mayor incremento se da, digamos, Montevideo sigue manteniendo el mayor número, obviamente, de viviendas ingresadas, o de proyectos ingresados, a lo cual le sigue después Canelones, en la ciudad de la costa particularmente,
Y bueno, Maldonado mantiene su ritmo y empiezan a aparecer ciudades como Paysandú, Salto, Durazno, Colonia de alguna forma también, algunos lugares del interior que empiezan a aparecer. ¿Qué pasa con los precios? Bueno, si hacemos un análisis de los precios en las que se venden las viviendas, estamos hablando de un promedio de los $2.100 el metro cuadrado, con un corte global, ¿no? Los precios de Montevideo se basan en ese entorno, y a algunos lugares del interior bajan, como Paysandú, Salto, digamos, están por debajo de esos valores. Los que están más altos en este caso es Canelones. Canelones tiene un precio de $2.450 aproximadamente, el valor del metro cuadrado construido. O sea, hay una tendencia. Si vemos los precios respecto de años anteriores, sí, hay un incremento producto del cambio monetario. Eso es el valor de incidencia. Pero sin embargo, si lo miramos en unidades indexadas, hay un descenso del valor de los precios. Digamos, es importante destacar que según esos registros en las distintas monedas hay, digamos, una caída en lo que refiere a unidades indexadas en el entorno de del 10%, y en dólares hay un incremento en el entorno del 5% cuando se ve este valor de precios. Justamente hay un tema de incidencia del valor. ¿Cuál es la herramienta adicional que el Ministerio de Vivienda está llevando adelante en conjunto con el Banco Hipotecario y en conjunto con la Agencia Nacional de Vivienda? Es un programa que se llama Entre Todos, Sueños en Obra. Este programa, Entre Todos, Sueños en Obra, está destinado justamente a llegar a las poblaciones de ingresos medios bajos, pero con un público bancarizable. ¿Qué quiere decir esto? Cualquier persona que tenga un ingreso y que califique con determinado ingreso en su núcleo familiar pueda acceder a la vivienda. No necesariamente tiene que tener un ahorro previo para pagar esa cuota durante 25 años. Eso es muy importante, porque lo que nos hemos dado cuenta es justamente, y se notó en la pandemia, en las comercializaciones que lleva adelante la Agencia Nacional de Vivienda, que la gente tiene para pagar la cuota, pero no tiene el ahorro. Exacto. O sea, hay ahí entonces un núcleo donde ustedes detectan que se puede avanzar, es decir, gente con capacidad de pago, que tiene trabajo, pero que de repente no tiene ese ahorro o no tiene esa capacidad de ahorro para decir, bueno, puedo tener ese margen. Te lo planteo desde este lugar, porque a veces en una conversación con alguien hablando de vivienda se dice, bueno, la franja medio alta accede al sistema bancario privado y logra tener así una solución. De repente, sectores medios o medios bajos tienen en el sistema público de vivienda más alternativas, pero queda ese nicho del medio que decir, puede pagar, pero que tal vez no pueda ahorrar. Bueno, ahí se entiende que hay que apuntar más entonces. Ahí está. Te cuento un poco cómo funciona el programa Entre Todos, Sueños en Obra. Es un complemento de la Ley de Vivienda Promovida, es el artículo 59 del año 23 o 22, es muy reciente. Se está trabajando todavía con el Banco Hipotecario, que en estos días va a haber un aumento en lo que es en el Fondo de Garantías de Crédito Hipotecario. Hasta hoy, para explicarlo más claramente, cuando tú accedes a un crédito, el banco te financia hasta un 70%. Exacto. Bien. Hay un fondo de garantía, el cual administra la agencia, que incrementa este crédito al 90%. Entonces la garantía se hace cargo del 70 al 90%. Y queda un remanente de un 10%, que es el pago contado o la seña que se tiene que realizar. Pues ¿qué pasa? Con ese 10%, muchas familias así todo no accedían, porque es el 10% más los gastos. Claro. ¿no? Entonces no se accede.
Entonces, ¿qué es lo que se realizó ahora? Bueno, elevar el fondo de garantías al 95%, quedando un 5% más los gastos. Acá es mucho más accesible. Pero así y todo, las personas que accedan, o el núcleo familiar que acceda a este programa, además puede contar, dependiendo de los ingresos, puede contar con una especie de subsidio, una contribución económica que no es reembolsable, de hasta un 30% de acuerdo a los ingresos, que se puede destinar tanto a este 5%, más, obviamente, el restante de las cuotas, o sea, a los 25 años. Prácticamente tú podés ingresar pagando una cuota a este programa. ¿Cómo funciona? Y bueno, básicamente los proyectos que se realicen son de inversión privada también, que van a estar y están colgados. Si ustedes entran hoy a la página del Ministerio de Vivienda o de la Agencia Nacional de Vivienda, están los proyectos colgados de todo el país, los que entran a este sistema, indicando cuáles son las condiciones de precio, cuáles son los pagos, qué requisitos se tienen que cumplir, obviamente la ubicación, bien, todo esto está ahí. Esto es por el lado, digamos, del usuario. Por el lado del inversor, lo que se garantiza este programa es que las viviendas que se ofrecen, sí se ofrecen con tope de precio, para que una vivienda no valga más, digamos, 2 dormitorios, no valga más hoy de unos $120,000, un poco más en ese entorno. ¿Cómo funciona? Las empresas que quieran construir, digamos, dentro de esta modalidad, se tienen que atener justamente a ese tope de precio, que puede tener una variabilidad del 20% de acuerdo a los requerimientos municipales y de dónde se instale. Eso desde el punto de vista de precio. ¿Cuál es el otro factor? Justamente es que, a diferencia de los proyectos de vivienda promovida, que tienen que ubicarse en suelo con saneamiento, con redes de saneamiento, los proyectos de Sueños en Obra no necesariamente tienen que tener una red de saneamiento. Sí se pueden instalar con sistemas de saneamiento alternativo. Y eso es muy importante, porque ¿qué genera esto? Justamente la descentralización de los proyectos. Y acá es cuando se nota que la gran parte de los proyectos se generan en el interior, en ciudades pequeñas, que no tienen justamente saneamiento. Y ahí es cuando empiezan a aparecer los proyectos, y justamente ahí es donde hay demanda y no se llega con la vivienda promovida. Déjame contarte que además está dividido en tamaño de proyecto. Si supongamos que una persona, una familia, tiene un predio, tiene una casa con un predio al costado, o el predio es grande, y quiere iniciar un negocio y decir, bueno, vamos a construir algunas viviendas más para alquilar, perfectamente lo puede hacer, porque hasta 8 viviendas, hasta la construcción de 8 viviendas, o la ampliación o construcción de 8 viviendas, el Estado entra como socio con el 80% del aporte de capital. Quiere decir que el 20% que está destinado a lo que es el valor del terreno, el restante 80% está destinado para la construcción de esas viviendas, cuando es un proyecto de hasta 8 viviendas. Eso genera justamente el desarrollo de que pequeñas empresas en el interior puedan desarrollar construcciones para después ponerlas a la venta. Esas también van a ir a la página del ministerio, y desde ahí se puede realizar la venta inicial. Cuando son proyectos de más de 8, interviene lo que es el SIGA, un SIGA especial para el proyecto, que apalanca, digamos, a este proyecto, dándole justamente las garantías para la construcción de las viviendas con hasta $3,5 millones por proyecto. Entonces, pero siempre fijando un tope de precio
para la enajenación. Uh-huh. Klaus, tú haces la descripción y en un momento mencionabas el tema de los plazos. Hoy en día estamos discutiendo cambios en la seguridad social, una extensión de la vida laboral de las personas. ¿Se puede pensar en algún momento también extender los plazos de los préstamos? Porque a veces se habla también de un determinado 25 años, hasta determinada edad. ¿Se puede pensar que la sociedad camina hacia otro lugar también, pensar que eso puede ir acompañado por cambios en los plazos de los préstamos para viviendas? Bueno, el tema justamente es que estos préstamos se dan hasta cierta edad. Uh-huh. Sin embargo, fíjate que la Agencia Nacional de Vivienda en sus comercializaciones, y esto es muy interesante, en sus comercializaciones de las viviendas, genera y tiene un tope de edad justamente de los 70 años, en la cual hay dos periodos. El plazo máximo es de 25 años, pero que se divide en 2 etapas y se subdivide de la siguiente manera. Una primera franja de 15 años en donde se otorga el 60% del valor de esa cuota y el resto, el 40% restante, en 10 años, queda en un producto congelado a 15 años. O sea, usa el 60%, el 40% queda congelado sin intereses a los 15 años, tomando como eje la edad de jubilación de la persona, o del núcleo familiar o del principal. Una vez que se haya pago los 15 años, queda el saldo del 40%, ese saldo del 40% se vuelve a calcular con respecto a los ingresos que tiene la persona en la edad jubilatoria. Entonces se vuelve a calcular. Ese es un tope que generó la Agencia Nacional de Vivienda en sus programas de comercialización. Muy bien. Klaus, vamos con algunas conclusiones. Y en este caso con algunas innovaciones que también la agencia ha estado presentando recientemente. Por ejemplo, edificación de altura en madera, un edificio que se proyecta para Durazno. Este tipo de innovaciones, por supuesto que este es un plan piloto y hay que caminar, pero ¿se espera que pueda tener a largo plazo impacto en el mercado inmobiliario? Creo que sí. En este llamado se presentaron 5 empresas, una internacional. De las 5, 3 siguieron adelante, 2 no presentaron las ofertas, pero son todas empresas que tienen una presencia muy importante en el mercado de la construcción y que están apostando también en la innovación, digamos, a nuevos materiales de sustentabilidad. Y bueno, yo creo que están empezando a darse las condiciones y esto genera, obviamente, este edificio genera un hito, porque además el Estado está desarrollando vivienda en altura. Y obviamente que muchas veces cambiar de sistema, por decirlo así, porque uno está acostumbrado a un sistema tradicional, genera mucho ruido y la gente le genera mucha desconfianza. El obra hormigón te da dudas. Exacto, entonces genera mucha desconfianza. Y la verdad que este sistema de construcción en madera maciza, que es estructural, está probada en el mundo con muchísimos edificios. Tiene un poco más de 10 años la construcción con madera en altura, pero supone una innovación no solamente en la calidad de construcción, sino también en la calidad de vivir. Estamos hablando de que este tipo de construcción es una calidad media alta en el confort. Lo que estamos demostrando también es que el precio del valor metro cuadrado de la construcción tradicional hoy con este piloto está dando igual, está dando lo mismo. Por lo que se supone que los precios puedan variar y afectar también a la baja. Es una búsqueda entonces en la actualidad de la sustentabilidad, porque el tema ambiental está cada vez más presente, reducir costos, reducir plazos, es decir, ¿hay que esperar más innovación todavía en el mercado inmobiliario a futuro?
Se reducen plazos, se reduce tema de residuos también, es importante la reducción de residuos, lo que genera en obra y la emisión de la huella de carbono, justamente la emisión de carbono, y esto genera una reducción de la huella de carbono. Y del tema inmobiliario, claro, esto va a generar un impacto y yo creo que va a ser muy positivo en la forma de vivir estas viviendas. Klaus, para terminar, ¿cambió el paradigma de la casa propia por algo de mayor flexibilidad? ¿Se entiende que hoy en día la gente más joven de repente busca tener alternativas o todavía hay en Uruguay una demanda del techo propio y sobre eso hay que seguir respondiendo? Uruguay todavía tiene una fuerte presencia de aquel paradigma o de aquella forma de pensar del techo propio. Pero las generaciones nuevas y futuras van a estar desmarcando esto seguramente muy rápidamente. Y ya te das cuenta que antes, incluso en mi generación, lo que se valoraba era tener un depósito en el banco hipotecario para después comprar tu vivienda. Hoy eso ya no es una discusión. Incluso hubo una experiencia desde la Agencia Nacional de Vivienda en promover el ahorro joven. No tuvo aceptación ese programa. O sea, hubo muy pocos, tuvimos que cerrarlo, porque hubieron muy poca adhesión. Hoy, en realidad, lo que empieza a haber es como tú decís, un cambio de la forma de trabajar, un cambio en la forma de moverse y un cambio en la forma de vivir, y eso se va a dar. Y bueno, y esto es también parte de una manera de la nueva sociedad. Klaus Mill, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes por la invitación. Idea y comunicación, TOT. Producción, entrevistas y locución, Daniel Rodríguez. Producción, diseño y postproducción de sonido, Martín Rodríguez Lista y Quique Martínez Marchese. Cimientos es un podcast de la Cámara Inmobiliaria Uruguaya.